hemos roto la línea de lo que separa lo paranormal de lo terrenal. Ya no hay vuelta atrás. Así que, en esta 10ª temporada, te esperamos cada miércoles a partir de las 8 de la noche en la única señal que te trae todo lo referente a él. Gritos del Más Allá, programa paranormal del Eje Cafetero, Armenia Quindío. Recuerda, 8 de la noche, cada miércoles, en Gritos del Más Allá. Te esperamos. Gritos del Más Allá es una producción radial de Armenia Quindío, Colombia, transmitiendo desde la casa radial fusionradio.fun y el Facebook Live de Fusión Radio AXM. A partir de este momento, el misterio se toma los micrófonos de Fusión Radio AXM. Fusión Radio. Aquellos que se conectan a esta hora. La señal de Gritos del Más Allá llega a sus hogares cada semana para traerles estos temas tan interesantes del mundo paranormal, este mundo o este plano que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Nuevamente les damos el saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que se conectan a través de esta señal que llega a sus hogares gracias a diferentes casas radiales que apoyan esta producción paranormal de Colombia. Para ser exactos, Armenia Quindío, Colombia. Le damos el saludo muy especial a todos aquellos que integran esta mesa de trabajo, como lo es Arlex Parra, Viviana Andrea Cano, Hugo Ernesto Arias y quien les habla, Alejandro Ledesma. Hoy, un recorrido tanto histórico como de la parte mística, misteriosa y esta parte que tanto nos intriga. Muchos de ustedes habían preguntado sobre rituales, habían preguntado sobre ciertos aspectos y hemos llegado a la cuenta de que un tema en específico aún no lo habíamos tratado. Y a pesar de que se ha tomado muy por encima en muchas ocasiones, se ha comentado cómo nos ha servido para diferentes, digamos, los aspectos de la vida o aspectos del tema de lo paranormal, apenas en esta temporada, 10ª temporada, traemos un programa dedicado única y exclusivamente a este mismo. Estamos hablando de algo tan común que en cada hogar está, algo tan común que tú, que yo, que todos a la mano lo tienen. Pero tenerlo a la mano no significa que funcione de la misma manera o que pueden hacer las mismas cuestiones con este tipo de elementos. Simplemente significa que es algo tan común que muchas veces incluso perdemos la noción desde el lado histórico hasta el lado espiritual de cuál es su verdadero significado o qué decisiones han tomado a raíz de este mismo objeto o incluso cuál es su importancia en el nivel histórico y todo este recorrido histórico que es tan importante para Gritos del Más Allá como sustento a cada hora de traerles a ustedes las perspectivas desde diferentes culturas, desde diferentes puntos de vista de algo que es el mundo paranormal. Así que pónganse cómodos porque aquí inicia Gritos del Más Allá.
tema de hoy ya no es un secreto, lo han visto a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra casa actual, Fusión Radio, en su página Fusión Radio AXM, disponible en Facebook e igualmente en su página oficial fusionradio.fun, y además las diferentes casas radiales como lo es Zulemaida, como lo es Latina Estéreo, e igualmente Energía Online y Tano Radio, que nos acompañan en esta señal nocturna que se toma de alguna manera los micrófonos en estas diferentes casas radiales. Demos la bienvenida, como debe ser, a cada uno de nuestros integrantes. Muy buenas noches, Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles y Viviana, y a toda nuestra querida audiencia que está conectando aquí en Gritos del Más Allá. Claro, así es, sí. un tema muy interesante y muy variable de donde tomar. Como se dice, mucha tela que cortar. Y un cordial saludo para toda la gente que está conectando a través de TikTok y en nuestras redes principales. Sigamos en sintonía. Igualmente le damos el saludo muy especial a Viviana Andrea Cano. Buenas noches a Alejo, buenas noches a Arlex, a Huguito y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Es un placer estar acá con este tema tan chévere. Y bueno, vamos a ver qué acontece hoy en la mesa de trabajo. Claro que sí, de igual manera le damos la bienvenida al dueño y director de esta casa radial, Arlex Parra. Bueno, para todos ustedes una grandiosa noche. Espero que estén conectados con el espacio de Gritos del Más Allá. Un espacio que se apertura con toda la temática paranormal, con toda la temática informativa. Aquí recuerden que estamos para informar, no para asustar. Recuerden que también estamos con nuestras emisoras aliadas que hacen parte de nuestras casas radiales, y a toda la gente que nos ve a través del Facebook y las diferentes redes sociales, pues mil y mil gracias. A los que se conectan a través de nuestras páginas como fusionradio.fun y como gritosdelmasallá.online, ¿cierto? .online. Ahí lo tenemos para cada uno de ustedes que estén muy conectados en nuestra plataforma. Y bueno, pues a traerles a ustedes este gran espacio. Un tema muy importante, muy interesante, que vamos a estar abordando desde los diferentes, digamos, espacios, mirando y haciendo un recorrido histórico también, que tiene que ver con los diferentes puntos en la historia que relacionaron la sal como un elemento para bendecir, un elemento para maldecir, un elemento para la protección, un elemento para simplemente cocinar. O sea, ahí vamos también con ese tema, porque por ahí dicen que las brujas no cocinan con sal. Entonces hay cositas bien interesantes para esta primera media hora de Gritos del Más Allá. Claro que sí, y es que, Arlex, este tema lo hemos traído a colación en mesa muchas ocasiones, pero nunca habíamos dedicado un programa solamente a este. Y bueno, ya en esta 10ª temporada, como sabemos, es una temporada en la cual tratamos de traer temas que no hemos traído nunca al programa, o tratar de abarcar desde otros puntos de vista mismos temas que en algunas temporadas de alguna manera trajimos para que todos ustedes pudieran entender y comprender todo este mundo paranormal. Pero hoy vamos con algo que solo hemos tocado por encima, que tiene mucho de dónde cortar, como lo decía Hugo, y que además de eso tiene un recorrido histórico significativo, no solamente en la parte paranormal, sino también en la parte económica, en la parte, digamos, de las creencias. En muchos de las culturas incluso era uno de los elementos más preciados. Hablando de la sal, esta sal que todos conocemos, todos la utilizamos día tras día, que tiene sus diferencias, claro está, que tiene sus curiosidades. Ya lo comentaba Arlex, la sal del Himalaya, que es una sal muy poderosa, por decirlo de una manera, pero si usted la compra tiene fecha de vencimiento. Entonces son cosas que tienen su mística. Algunos tienen muy enfocado en el comercio, pero sin dudarlo es un aspecto importante a lo largo de la historia, tanto en el ámbito social como en el ámbito paranormal. Claro que sí, son temas que nos ponen a pensar un poco sobre las situaciones que pasan todos los días. Un elemento que hace parte de nuestros hogares, un elemento que hace parte de nuestras vidas, y muchas veces lo tomamos por la parte negativa o la primera escucha que
de pronto en corrillo tenemos de nuestros abuelos, cuando dicen es que me salaron el negocio, me salaron las vaquitas se me murieron porque esto y lo otro, me hicieron un maleficio, estoy salado, bueno, una cantidad de cosas que vienen de pronto dentro de la misma ignorancia y miedo que tenemos los seres humanos. Siempre somos ignorantes y un poco miedosos de ciertas cosas que desconocemos. Y pues algunas, digamos, bendiciones vienen de la mano de la sal, arrancando, por ejemplo, con un recorrido histórico y hablando, por ejemplo, de la sal del Himalaya. Es una sal totalmente diferente a la sal de cocina, es una sal mucho más gruesa, sirve para hacer baños rituales, para hacer bendiciones, para hacer una cantidad de cosas muy importantes en cuanto a lo que es la parte de los ritos. Pero también hay que conocer que la sal no solamente es un elemento para eso, sino para también mejorar el aspecto en la cocina. Entonces, cuando la gente no conoce un poco esto y le tiene miedo, pues entonces dice, me salaron, y entonces así se quedó, en vez de buscar la raíz de lo cual está presentando esa, digamos, dificultad, y pues buscar en relación a esa dificultad una solución. No todas las veces hay que pensar en digamos, las dificultades para poder encontrar soluciones, digamos, prontas. Entonces hay que primero buscar, digamos, que el pensamiento positivo, propositivo, y llegar a algo bien importante, Leandro. Claro que sí, Alex. Y desde esta parte histórica y desde la parte también de, digámoslo de alguna manera, de la parte esotérica, la sal tiene algunas cuestiones muy importantes. Pero antes de hablar sobre esto, nos dicen a través de nuestro Facebook el señor Marcelo Fernández: Sí. buenas noches, amigos, desde Monte Grande, BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Volvió Marcelo. Volvió Marcelo. Saludo cordial para Marcelo desde Armenia, Quindío, Colombia, el eje cafetero. Claro que sí. Igualmente le damos el saludo a Adriana Mazaeda, nos dice muy buenas noches, amigos, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, y dice que ya compartió el directo. Igualmente nuestro compañero Hugo Ernesto Arias está compartiendo esta conexión paranormal en diferentes grupos de este índole para que todos ustedes puedan encontrarlo más fácilmente. Viviana, Claro que sí. en la parte paranormal, la sal tiene muchos significados, muchos usos, pero antes de abarcarlo como un tema general, personalmente, ¿en qué aspecto lo conocía? Bueno, hay un aspecto muy chévere que les quería comentar a todos ustedes acá, hablando un poquito como de historia, y es que resulta que la sal hace muchísimo tiempo era utilizado como el dinero, ¿sí? Esa era como la forma de pagar, se hacían trueques con la sal. De ahí proviene la palabra salario. Entonces por eso se tiene como la creencia de que si la gente botaba sal era de mala suerte, porque como era dinero, entonces pues si tú derrochas el dinero pues te va a ir muy mal. Entonces esa era como la creencia que se tenía. Bueno, y que a pesar de los años es como que si usted riega sal en la casa, su mamá le dice, no, mijo, no riegue eso porque eso es mala suerte, ¿cierto? Pero viene este contexto, ¿sí? Todo tiene un porqué. Un inicio. Sí, exacto. Y hay que entender, Alex y Hugo, y a la audiencia que nos acompaña esta noche, hay algo que no cambia, a pesar de que hemos evolucionado, han pasado mucho tiempo, pero lo que simboliza dinero. El dinero simboliza poder, y lo que simboliza poder, por ende simboliza este dinero, siempre se ve rodeado o impregnado de cierta corrupción, ciertos aspectos en los cuales el mismo significado toma, digámoslo de alguna manera, un aspecto macabro, porque usted por dinero mata en muchas ocasiones. El dinero corrompe el alma en muchas de las culturas, y de hecho ya lo teníamos en temporadas anteriores cuando hablábamos el tema de la corrupción de los duendes a raíz de las monedas de oro, y pues la traición que tuvieron o que se tuvo en ese tiempo por el oro con los Ent, que son los árboles vivientes, y nos damos cuenta que es algo que se repite, es algo cíclico. El dinero corrompe el alma, y de alguna u otra manera ese dinero se impregna de algo que inicialmente no tenía, pero que tarde o temprano va a obtener, que es ese tipo de corrupción, la cual atrae no solamente aspectos negativos, sino también a entidades interesadas por la misma. En cuanto a la sal, como ya lo decía Viviana, era algo muy importante, era un método de pago, era un método de transacción, un método de riqueza.
y a raíz de ser un método de riqueza se va impregnando de todo este tipo de cuestiones. Lo que conlleva poder, conlleva también maldad en muchas de estas ocasiones, por ende la sal de alguna u otra manera se impregnó de estos. De hecho tenemos muchos de los conceptos del catolicismo o muchos de estos agüeros con el tema de la sal, que es mala suerte, a raíz de este mismo concepto. Y hay que entender algo, Hugo, Arlex y Viviana, la sal no es buena ni mala. Lo hablábamos con un arma. El arma no es buena ni mala, depende de quién la use para darle o encaminar un propósito en el arma. La sal tiene millones de usos. La sal no es mala porque usted pueda condimentar, porque usted pueda darle un mejor sabor a algo. Tampoco es mala porque se la tire en los ojos a alguien, no. Es dependiendo de cómo se use, pero al igual que la magia blanca, la magia negra, que nosotros hemos tratado el tema de los colores, aunque en otras culturas los colores ni siquiera existen, es dependiendo más que nada de qué uso le den. Hugo, entre esta investigación que hemos hecho a raíz del tema de la sal, hay hechos históricos muy importantes, y entre estos hechos históricos hay algunos que nos dejan ver cómo la sal es un elemento importante para algunos aspectos. La sal, en ese contexto, ¿en qué términos nos serviría si estamos en una casa nueva? Porque ya lo hemos leído de diferentes culturas, diferentes iglesias, diferentes movimientos religiosos. ¿Por qué la sal es importante al entrar a un hogar nuevo? Alejo, según la parte así de la sal, o sea, utilizar justamente en un hogar nuevo es como un símbolo de protección. Es justamente como para erradicar como las malas energías que antes estaban en esa casa o los que habitaban en esa casa, según con la parte de los datos. Pero también podemos decir de que la sal también se utiliza como parte también como en la parte de maldad, porque también lo podemos poner con ejemplo con la parte de los negocios. Justamente los negocios es cuando la gente, por ejemplo, yo que he escuchado tanto, dice: óigame, este negocio yo apenas lo acabé de abrir apenas hace unos 5 días y no he generado bien la parte de las ventas. Según han encontrado, o como se dice, la gente que ha tenido como tal tipo de negocio, justamente encuentran, a veces salen las esquinas. Según dicen ahí mismo, cuando van diciéndole más que todos los agüeros, o como le dicen a uno los abuelos, le dicen: mijo, pero es que usted lo salaron. Justamente también podemos decir de que en esa parte de protección como tal, justamente también se puede utilizar como la parte de maldad, porque es como una parte de envidia, y por lo regular en la parte de comercio, cuando ustedes lo han salado, justamente se genera esa parte de no tener como esa fuente o esa protección en su negocio como tal, o no sé qué ustedes qué opinen. Pero en la parte así de la casa, pues se utiliza más que todo como protección, como erradicar esas malas energías que han pasado. Eso es lo que yo digo. Bueno, pues digamos que hay muchos temas que la gente también está opinando a través de nuestras redes sociales. Ahí me mostraba Alejandro uno de los comentarios Muy interesante. muy interesantes, pero hay que tener también unas ideas muy claras. O sea, hay que entender que lo que decimos nosotros no es la palabra final. Aquí hay que entender muchos contextos, hay que entender muchas culturas, hay que entender muchos supuestos que tenemos dentro de la investigación. A veces también está sesgada de acuerdo a lo que estemos nosotros investigando. Si usted se va a la fuente católica, entonces la católica le va a decir que esto es bueno por esto y por esto y por esto, o es malo esto por esto y por esto. Si usted se va a lo judío cristiano o a lo judío, le va a decir la sal es esto por esto por esto. Por ejemplo, la sal en el pan, por ejemplo, lo brahmánico, entonces era para poder hacer los sacrificios y demás. Entonces, si ustedes empiezan a mirar cada uno de los contextos, pues todo depende. En los hindús también la sal tiene su mística. Entonces, uno puede hacer, digamos que una especie de línea de tiempo, que eso es lo que les quería decir a ustedes, muchachos, antes de hablar, que es información sobre línea de tiempo, ¿sí? Son unos datos de línea de tiempo que a uno más o menos lo ubican en la historia y le dicen: está la parte brahmánica, está la parte hinduista, están los taoístas, están los japoneses que creen en los demonios, entonces creen que un círculo de sal los va a proteger, están los ritos de tirar la sal sobre el hombro izquierdo para cegar al demonio. O sea, hay una cantidad de líneas que son muy perseverantes y son muy importantes, pero también de acuerdo a una cultura. Y si nosotros nos miramos como la cultura religiosa que somos, porque pues digamos que el 50%, por no decir un poco más, del tema en Sudamérica son cristianos o judeocristianos o tienen que ver algo con la parte de católica, entonces se encuentran con esas realidades. De hecho, los ritos de bautismo
al niño se le echa un poco de sal en los labios, que significa pureza. Depende también el rito que se esté llevando a cabo dentro del bautismo. Bueno, hay una cantidad de cosas que hay que ser muy específicos. Yo estoy haciendo un recuento de generalidades porque la información es muy amplia y como siempre lo hemos dicho, aquí la idea es contarles un poco y picarles para que ustedes también sigan buscando o recabando esa información. Obviamente no se pueden ir al primer TikTok que encuentren por ahí porque pues no falta el brujito de moda que quiere decir una cantidad de cosas y pues resulta uno embolatándolo, Alejandro. Claro que sí, Arlex. La pregunta específica, y le dejo a la mesa de trabajo, es la siguiente. ¿Qué cosa sería totalmente mala? ¿Creen o se creería que no existe nada malo? Solo que es dependiendo del uso, a ser bueno o malo, y también dependiendo de cómo lo mire cada persona. Es un contexto muy interesante. Pues es la perspectiva. Es la perspectiva. Sí, pues de hecho, acá estábamos hablando desde esa perspectiva de que, como decía Alejo, no es ni buena ni mala, depende para el contexto que se vaya a utilizar. Por ejemplo, Dependiendo de la hablando, cultura. exacto, hablando de las culturas, un poco de lo que hablaba Arlex, también se utilizaba dizque para espantar a las brujas, poniéndolo en las ventanas y eso. También lo utilizan que para sellar las casas. Entonces, creo que sí depende mucho de para qué se vaya a utilizar y de quién lo esté viendo. Los japoneses cuando van a hacer el torneo de sumo, echan sal en la pista, en los escenarios. O sea, hay una cantidad de contextos que para un cristiano de pronto de a pie o alguien que esté sumido en la religiosidad o más bien en la parte de ser muy apegado a lo que dice la palabra, porque hay gente que se vuelve ciega, se vuelve fanática, esa es la palabra fanática. Cuando la palabra de fanatismo supera más que cualquiera de las otras cosas, ahí es cuando se vuelve dañina la situación. Claro que sí. Antes de continuar con este tema, Hugo. Uno de los agüeros que he escuchado mucho así por parte de las abuelas decía que si uno regaba sal en la casa y si uno no la recogía rápido decía que iban a venir, pues le decían a uno, si usted no recoge esa sal rápida, va a venir aquí las viejas a pedir sal. Y cuando decían las viejas a pedir sal se estaba refiriendo a la parte de las brujas. Eso es lo que yo he escuchado yo. Y más que todo, como por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, es cuando yo he estado, por ejemplo, por allá donde mis familiares en la parte de Cundinamarca. Sí, pues me lo han dicho mucho. Y son lugares que están desarrollados a raíz de esas culturas de mitos y leyendas y que para todo hay una solución con respecto a estos seres de alguna manera mitológicos o estas leyendas. Ya vamos llegando a la primera pausa, pero antes de iniciar esta pausa, damos el saludo muy especial para todos aquellos que nos reportan sintonía a través de nuestro Facebook de Fusión Radio. Dice lo siguiente, Julia nos dice lo siguiente, una pregunta: si uso sal en mi casa como protección, por ejemplo, en la puerta, en la ventana, ¿cómo la limpio después? ¿Y dónde se desecha o se guarda? Esta es una pregunta interesante. Igualmente nos dice, muy buenas noches chicos, desde la familia de Tucumán, Argentina. Interesante el tema, excelente programa. Nos dice José Luis Posada, un saludo para Marcelo Fernández, Adriana Mazaeda y también para Julia. Excelentes cultores de lo paranormal. Y por último nos dice ahí, buenas noches desde Tucumán, Argentina, saludos chicos, excelente programa, gritos del más allá, felicitaciones. Ese tema de qué hacer después de la sal, qué hacer después con esta sal, es siempre donde fallan la mayoría de personas. Te dicen qué hacer, pero no te dicen qué hacer después. Y hay un proceso muy interesante que, digamos, no hay que demonizarlo. La sal sigue siendo sal. Obviamente usted sabe que si una sal la utilizó para fines de protección no se la va a consumir. Claro. Y que hay que hacer cosas en las cuales usted la puede usar, pero no para ingerirla. Depende, sí. Alejandro. Por ejemplo, yo cargo sal. Yo en el maletín que anda conmigo cargo sal. Cargo algunos de mis, digamos, amuletos que son importantes para mí, para mi protección. De hecho, me doy cuenta cuando hay una recarga bastante pesada de energía negativa que lo trata uno de aporrear, que uno se siente desgastado, que a veces usted hace una especie de limpia, de protección del lugar de trabajo o donde usted vive y se siente el cambio energético, simplemente eso. Y yo no le estoy hablando ni de Feng Shui ni de nada de ese tipo de cosas, le estoy hablando de la gente que tiene
un mínimo de sensibilidad para entender todos los espacios. Yo no les estoy diciendo que todos son buenos o todos son malos. Los que entendemos un poco del tema, y que hay mucha gente que también lo entiende, por ejemplo Marcelo Fernández, que tiene una claridad en muchos de los temas y de los procesos de los cuales hablamos, y por eso nosotros somos tan respetuosos de la opinión de las demás personas, porque a nosotros nos importa mucho no el que dirán, sino cómo es el proceso de cada una de las personas, porque yo no puedo respetar el conocimiento de mi audiencia, yo no puedo respetar el conocimiento de las personas que llevan años y años buscando a través de libros, no rebuscando las primeras búsquedas de Google, lo que votó Google, no señor, sino investigaciones serias, investigaciones que llevan años para uno empezar a determinar cosas o tirar tiros al aire porque a uno le pareció. Entonces, en ese orden de ideas de lo que estoy hablando, cuando uno se protege con la sal, yo por ejemplo cargo un tarrito de sal y ese tarrito de sal lo tengo obviamente condicionado, ¿sí? O rezado para mi protección, pero yo también consumo la sal de ahí porque Claro. es mi protección, ¿sí? Entonces es para Pero mí. ahí hay dos contextos diferentes. Sí. Usted lo tiene en un contenedor, Sí. el cual no se ve impregnado de nada. Exacto, no está tirado, no está por ahí. Si usted por ahí, como nos preguntaban en el Lo pone en la comentario, ventana o en el piso. límpialo, obviamente, échele agua para que se diluya y esa agua barra hacia afuera. O tírela a la ventana hacia afuera. ¿Para qué? Para que las malas energías se queden afuera, o sea, ya se vuelve como una barrera. Pero yo también escuché que si uno barre la sal, pero uno tiene que barrerla hacia adentro y no intentar como, o sea, siempre hacia afuera y usted botar ahí mismo las Pero estamos Pero hablando de la depende- sal sí, contaminada. contaminada. Ojo. Por eso O sea, está porque usted contaminada. la pone de barrera en la ventana o en la puerta, eso échelo hacia afuera, con agua. O sea, Ajá, deje con que Porque fluya. ya ha sido impregnado de lo que Pero y está afuera. supongamos cuando le echan, por ejemplo, la sal, por ejemplo, subamos en una esquina y usted la va a recoger, o subamos le hacen el camino así en la entrada, subamos del negocio de la casa, ¿uno qué hace? Hay que entender primero en qué situación se puso o cómo se ¿Y acondicionó. quién la puso? Ujú. ¿Sí? Porque la condición está, la idea está, pero también hay que tener claro cada uno de los pasos que se están tomando, porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo que le eche un chamán de turno, Ujú. Que no va a hacer nada. que no va a hacer nada, o que no va a ser con la misma condición, o que no va a ser intencionada a la protección de un hogar. Puede que de 10.000 chamanes uno sea bueno, nadie está diciendo que no, pero la mayoría es en condición del dinero. Entonces, en pro del dinero, la gente no va a ayudar. Y la persona que por lo regular te ayuda, regularmente no te cobra. O sea, está la intención de deme lo que usted desee darme. O sea, es como que yo le presto mi energía y mi disposición, usted compártame un poco de su energía monetaria por eso que estoy haciendo. Pero no le estoy cobrando, o sea, yo no le estoy diciendo, Viviana, yo le ayudé a usted, o Alejandro, yo le ayudé a usted, deme 100.000 pesitos y comparte su energía. No, ahí ya lo están tumbando, o con eso. Entonces, Pero ese es el caso decente, Sí, porque están los sí. casos que son mucho más callejeros que dicen, no, hay un demonio de nivel 45 y No, pues tiene ya- que casarse prácticamente Yo conmigo. yo no sé en qué momento, y la gente que me está viendo y los que de pronto entienden un poquito, Acá nos está colocaron diciendo- niveles de demonios. De demonios. Sí, o sea, que hay Como si fuese un videojuego. Como si fuera un videojuego. Yo no entiendo ese nivel. O sea, hay unos círculos muy importantes. Nos vamos a un corte de comerciales y ahorita retomamos. Tenemos dos comentarios interesantes, ya ahorita los tenemos. Y En uno también- nos dice, se puede echar entonces por el lado de los platos esta sal? Sí, porque Sí, ya estaría donde- saliendo de su casa. Donde el agua corra. Muchas veces la gente le da miedo que cuando, Que se no le, se estanque. que cuando se le pudre el limón o ese tipo de protección que usted ha colocado a la cama, échelo por agua que fluya. O sea, no que sea agua que se le estanque, o sea, que no se le quede ahí en la poceta de la casa o que se le quede en el lavadero, que se le quede, no, que corra, que fluya. O si no, pues usted sale La diluye. y la echa por la calle donde va a correr el agua. Claro que sí, Listo, vamos a pausa y ya regresamos. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra.
Yo soy Felipe Giraldo, soy diseñador gráfico. El accidente fue hace 4 años. Desperté y ya los bomberos estaban asistiéndome y ya vos nunca pensás que te pueda pasar algo. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de 1/3 del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Ministerio de Medio Ambiente. El cambio climático afecta a nuestra Madre Tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Fusión Radio. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el gol de la victoria en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo mucho más simple, algo que tienes al alcance de la mano y que puede determinar el éxito o el fracaso de las personas que se sientan a tu lado en clase. Un compañero o compañera que el día de mañana podría hacer vibrar a todo un país o, por qué no, al mundo entero, pero que por culpa de esa foto inoportuna que acabas de recibir jamás lo conseguirá. No difundas. No compartas, no comentes, no te burles, denuncia. ¿Quieres ser un héroe? Puedes serlo hoy mismo. Está en tus manos. Sé un héroe contra el ciberbullying. Fusión Radio. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal transmitido desde Armenia, Quindío, Colombia, para todo el mundo. Saludo muy especial a todos aquellos que se van conectando a esta hora y nos quedan más preguntas, Viviana, a través de nuestras redes sociales, pero antes de ir con estas que estábamos ya tratando, le damos el saludo muy especial también a través de nuestra página oficial Gritos del Más Allá en Facebook a Alejandra Restrepo, que nos dice buenas noches, a Camilo Cifuentes Ortegón, igualmente a Susurros de Ultratumba, que dice buenas noches compañeros, ya pude entrar a la transmisión. Camilo Cifuentes nos dice igualmente un aguacate con salecita me parece más bueno el Qué rico. Concordamos en eso, sí, ¿no? Sí, un abocado. Depende, el que sea alérgico al una aguacate palta por sería allá mal. en otro lado, sí. Y igualmente nos dice Susurros de Ultratumba, creería que la sal no es mala, porque el mismo Cristo dijo, sed la sal del mundo. Ser la sal del mundo, son palabras mías. eso le dijo a sus discípulos. Sí, señor. Ese es que la intención, vuelvo y digo, ahí juega la intención, ahí juega la claridad, ahí juega el contexto, ahí juega toda una cantidad de circunstancias que permiten que nosotros podamos opinar. Vivi. Bueno, por acá hay un comentario de José Luis Posada, un saludito, pues que gracias por comentar. Dice, excelente tema este asunto de la sal.
en el cristianismo es un elemento sagrado. De Sí. hecho, el agua bendita que se utiliza en algunos exorcismos y en bautizos es agua que lleva una pizca de sal. Sí. Pero bueno, es un tema como para llenar volúmenes en su temática religiosa y también en el mito. Bueno, es algo que ahorita también creo que habíamos tocado un poco ese tema, Sí. acerca de que la sal también se puede usar como para purificar. Y por acá hay otro comentario de Julia que dice: ¿se le puede desechar por el lavado de platos entonces? Sí, claro. Sí. Es que el agua tiene que fluir, o sea, hay que entender varias cosas. Donde el agua corra, o sea, que no se estanque, porque es que una cosa, hay gente que tiene dentro de la casa pozo séptico, entonces usted, ¿qué es lo que está haciendo? Mandando el agua con esa sal, con esa energía al pozo séptico, o sea, no se va a ir de ahí. Mientras si usted la está tirando a algo que esté interconectado, pues que salga, que fluya, que se vaya pues de acuerdo a la situación como está en su ciudad, porque no sabemos su ciudad, su país, cómo hace la recolección de aguas servidas, pues entonces que vaya y que fluya. Si no, entonces si usted tiene mucho miedo, si de pronto tal cosa, tírelo hacia afuera, ya, simplemente tírelo hacia afuera, échele agua, pida las bendiciones de, obviamente, del universo, del Dios que usted crea, bueno, de acuerdo a la creencia y a la fe, eso también ayuda un poco. Bueno, y hay otro comentario de aquí de nuestra amiga Julia que dice: ¿es lo mismo usar sal fina en estas cuestiones? ¿Tiene el mismo efecto? No es lo mismo, bueno, sí es lo mismo y no es lo mismo. Dependiendo de la intención. Depende de la Depende. intención, sí, es que Y ahí lo dependiendo pone de uno a para qué se rascarse la necesite. cabeza, ¿cómo le Porque responde? si nos vamos a partes culturales o a partes, digámoslo de alguna manera, religiosas, no es lo mismo la sal común. No, pues mire la sal de la Himalaya, del Himalaya. volvemos al Ujú. tema. La sal de la Himalaya tiene siglos. Pero sabe, Arlex, Hugo y Viviana, muchos de esos rituales, ese tema de la necesidad de una sal específica depende mucho era del lugar donde se conseguía. Sí. Entonces, por ejemplo, digámoslo de alguna manera, la parte religiosa estaba más cerca del Himalaya, digámoslo, Sí. y tenían solo sal del Himalaya. Entonces, claro, como ellos son los que empezaron a formar todo este movimiento religioso, cuando se enteraron que habían otras sales, decían, no sirve la del Himalaya. Sí. Y muchos de los conceptos han empezado a modificarse conforme pasa el tiempo, pero todo es desde un punto de perspectiva o incluso de las necesidades del mismo tiempo en el cual se generaron estos rituales. Pero Alejo, ¿usted dónde tiene los monjes? En el Himalaya. En el Himalaya. Usted no los tiene allá en La Guajira. Exacto. No hay monjes de La Guajira, si me hago entender. O sea, suena un poco gracioso, pero en La Guajira no hay monjes tibetanos, ¿sí? Entonces tendría monjes de La Guajira orando y haciendo su labor importante. Entonces mire que de todas formas sí hay una importancia. Y súmele a eso la sal del mar, que esa es otro tipo de sal. Otro tipo de sal. Entonces, usted se puede ir a bañar, por ejemplo, al mar y puede intencionar toda esa sal. Obviamente se le va a pegar una antiesada del cabello maravillosa, el cuerpo se va a sentir como un robot, pero también hay una intención donde el agua corre. Hay que aprovechar los mares que estén un poquito, obviamente, descontaminados, ¿no? Porque hay lugares donde uno no se puede bañar. Es más peligroso bañarse con el agua del mar que cualquier otra cosa. Entonces, ese análisis hay que hacerlo y hay que ser muy responsable en cuanto a cada uno de los temas que uno va a tomar de premisa y en cuanto a uno de los rituales que usted vaya a desarrollar. No todos los rituales sirven para las mismas personas, no todas las personas manejan el mismo nivel de fe. Hay gente que lo hace por hacerlo. Cuando usted lo hace por hacerlo, eso no funciona, ¿sí? Como por cumplir. Como cuando la abuelita a usted le entrega la camándula y le dice: vea, mijita, para la protección, usted no cree en una camándula o no cree en un rosario. Ahí Esa. hay, y como en todo lo paranormal, hay puntos de donde cortar. Si su abuelita tenía mucha fe, puede que le funcione. Pues Pero sí, pero es que le está entregando una energía que es de su abuelita. Y ustedes han visto los mismos videos de TikTok que llega la abuelita a las 3 de la mañana. sí. Se lo han escuchado. Entonces, Sí. ese tema es la energía de una persona que lo quiere a uno mucho y la está intencionando sobre no, él. no. Por ejemplo, mi abuela cuando compré moto me dio la oración del justo juez y esa mantiene en la billetera. Ella acá que me ves, pero sí la tiene guardada. Esa es como la intención de ella de regalarme su energía para que yo esté bien. De protección. Ujú. De igual manera, a esta hora saludamos a una vieja amiga y gran amiga, Mafe Mejía, que nos dice: hola, hola, gente bella, gente linda. Todavía lo estoy esperando a la gente Mafe Mejía y David. Señora, Dios mío, no me hagan hablar ahorita. Seguimos con la intención. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, hay intenciones importantes. Por ahí nos llega también un audio muy chévere, muy importante. Estoy esperando que haga la También de conexión, una Alejandro, historia que nos envía que es una Marcelo. historia que nos envía Marcelo, para que ustedes también se den cuenta.
la gente que participa también es importante, porque Marcelo también nos ayuda muchas veces a complementar estas historias que tenemos para ustedes. Entonces espero que ustedes puedan escuchar. A ver qué tal suena, Alejandro. Familia. Ahí ya le vamos a dar espacio a Marcelo. Diciéndome que más allá de unos ruidos y unas sugestiones que estaban teniendo, en la cortina del living de ellos, durante la noche la cortina se movía, ¿no? Se movía de un lado para otro, como si alguien estuviera tocándola, no, pasando por detrás, como se movían. Me dijeron, te mandamos fotos, te mandamos videos. Le digo, no quiero nada en realidad, le digo. Yo no hago tiempo ahora, aparte porque Cañuelas está muy lejos, le digo, yo estoy sin vehículo, le digo, son 60 kilómetros. Y el padre de familia me vino a buscar. Bueno, me vino a buscar hoy. Pasé casi el día con ellos. Y acá hay una particularidad. En el camino íbamos viajando y el tipo no estaba muy convencido, él no entendía qué pasaba, porque él me dice, yo veo con mis propios ojos que la cortina durante la noche se mueve, ese loco se mueve. Me dice, y sinceramente me da miedo, ¿no? Y no le encuentro explicación. Bueno, dice que fue una mujer que mediante la velomancia, ¿no?, hizo unas pruebas. Fue durante el día, prendió una vela cerca, no pasaba nada, dijo que tenía que ir a la noche, porque durante la noche es donde las entidades de bajo astral y las larvas acechan para alimentarse de la energía de las personas. Bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, yo fui de día y le pedí a la mujer que compre una velita de miel. Le dije, ¿hay una santería por acá? Dijo, sí, le digo, por favor, una velita de miel, le dije. Voy a hacerle velomancia. Estaba muy entusiasmado, ¿no? La mujer que vino con las velas dijo que le cobró 12.000 pesos para ir, y el trabajo para sacar a la entidad que hay en la casa, 60.000 pesitos. 3 días de trabajo dijo que le iba a llevar. Bueno. Prendí la vela, la mujer, muy entusiasmado todo, puso un platito, prendí la vela, evidentemente la encendí y la llama no se movía, la llama al lado de la cortina no se movía. Le dije, ahora lo que yo voy a hacer, les dije, voy a invocar la entidad y le voy a decir que se presente y que mueva tanto la vela como la cortina, ¿no? Le dije, necesito que no esté abierto, subida la persiana. Necesito que la persiana la bajamos la persiana. Entonces abrí un poquito la cortina y en el medio de las dos cortinas abiertas puse la vela, ya obviamente con la invocación, ¿no?, que hice, y la cortina se empezó a mover un poco y la llama de la vela se movía. Le dije, evidentemente hay una entidad. Y me dijeron, ¿y cómo hacemos?, me dice. Porque a la mujer le dijimos que íbamos a pensarlo porque nos pareció 60.000 pesos mucha plata. Le dije, bueno, le digo, este trabajo, le digo, le va a salir, en realidad tenemos que ir a una ferretería, le dije, para ver cuánto les va a salir. Le dicen, ¿por qué? Le digo, porque esto es por el aire que pasa, le digo, entre la abertura de la persiana, que se va por el taparrollo, hace un remolino, un túnel de viento y baja, entonces le mueve la cortina durante la noche y mueve la vela. Así que hay que comprar unas colizas, le digo, de goma espuma, para ponerla entre la pared y el taparrollos y va a pasar. Le dije, pero me dicen, ¿pero por qué únicamente es de noche? Le digo, porque ustedes de noche bajan la persiana, le digo, durante el día no se mueve, porque cuando ustedes enrollan la persiana, toda la persiana enrollada ocupa el lugar del habitáculo donde tiene que ir la persiana enrollada y el taparrollo. Ustedes a la noche cuando lo bajan, eso queda vacío, entonces entra el aire, se forma un remolino, hace un túnel y la presión misma hace que el aire baje y mueva la cortina y le mueva la vela. Fuimos a la ferretería, le ayudé obviamente a colocar las colizas, les demostré que yo subiendo la cortina no se movía y bajando la cortina sí se movía la persiana, sí se movía la vela y
la cortina y les ayudé a colocar la colisa, y de esa manera terminé luchando contra esa entidad que Árbal Astral, que les quiere robar la energía a todo el núcleo familiar, con un costo de 4.750 pesos con 30 para la familia, ¿no? Me dijeron sin palabras, me dice, sin palabras. Cuando vos empezaste a hablar dijimos, bueno, está bien, puede ser que sea un chanta, no confiaba mucho en la otra mujer, puede ser que tenga razón, porque también nos demostró lo que nos demostró la otra mujer, y la verdad que me dieron un apretón de mano, me ofrecieron pagarme plata, me dice, mirá, ¿cuánto sale? Y digo, no, le digo, llevame hasta mi casa, dame un apretón de mano y listo. O sea, sí, pero tu tiempo, le digo, el tiempo es el tiempo, le dije. Este tiempo yo ocupé para informar a la gente y evitar que ustedes sean estafados. Así que mi tiempo está bien pagado. Con un apretón de mano de parte de ustedes, mi tiempo está bien pagado. Bueno, evidentemente las larvas reales, no las larvas astrales, sino las larvas terrenales, como estos X-Men de lo paranormal, siguen alimentándose de la ingenuidad y el miedo de las otras personas. Marcelo Fernández directamente desde Argentina. Un pequeño fragmento, una píldora en la cual muestra esas realidades que están en Argentina, que Marcelo viene de alguna u otra manera evitando durante una larga trayectoria de su tiempo en el tema de lo paranormal, evitar que ustedes los roben. Y desde Gritos del Más Allá buscamos informar y no asustar. Esa cápsula que nos envía Marcelo, ¿no?, es compleja para tratar, y además hay que entender algo, Arlex. A mí me gustó la nueva iglesia que montó Marcelo, la iglesia de la ferretería. Vamos a la ferretería y ahí te solucionan todo, ya está listo. Los chirridos en las puertas. Con 3 en 1, ese es un 3 en 1, un aceite bendito para que la puerta es una... Fuera del contexto cómico, es importante traerles a ustedes este tipo de relatos, y más que hoy estamos tratando el tema de la sal, porque en este caso la velomancia fue lo importante, pero en muchos de estos contextos similares, cambiémosle el tema de las velas y pongamos la sal. Lo mismo diría la señora, se puso la sal en la ventana y en la noche la sal voló. Pues depende, entonces, si usted dejó la ventana abierta con la sal y el viento, pues se la va a llevar. Pero estas personas que de alguna manera tratan de que las personas crean en algo que no existe, lo utilizarían en su vida. Pero mire la plata que le iban a sacar, y Marcelo dijo, yo le tengo la solución, ahí está la ferretería. O sea, mire que son dos puntos de vista, y no es por burlarnos del chamán de turno, es para que la gente no sea incauta y no caiga en ese tipo de situaciones. Si yo a usted le digo que un círculo de sal lo puede proteger, pues el círculo de sal lo va a proteger a usted, pero de acuerdo al contexto de lo que usted cree. Pero yo le explicaba a más de uno de los que nos escuchaban y nos veían ahora, yo cargo mi sal, ¿sí? Y la llevo para todos lados en un tarrito pequeñito, o sea, no es mucho, tampoco es que yo esté cargando 1 libra de sal, porque no falta el exagerado, o se echa un bulto de sal en el maletín, o sea, tampoco, hay son niveles de exageración y hay que tener también en cuenta. No es que recuerden que todo en exceso es malo. Sí, no es porque tenga más, es más bendito, olvídese, o sea, usted puede echar un carro tanque de agua bendita y eso no lo va, usted lo protege, el mismo poquito de agua como un montón de agua, obviamente. Entonces hay que entender esas situaciones, porque o si no, entonces usted se sale del contexto, se pierde la idea y todo pierde su razón de ser. Claro que sí, igualmente le enviamos un saludo muy, muy especial a alguien que hace parte también de esta casa radial. Un saludo especial a Erika Duarte, que nos reporta sintonía a través de las redes sociales y a través de la emisora. Un saludo para Erika y para la gente de Amorfo, a nuestros amigos Mafe y David. Por acá me dice Tano Radio, oiga pues, que él estaba en la Argentina, y por ahí me hace una acotación, dice, la sal la utilizan para limpiar la nieve. Sí, señor. Sí, señor. Muy cierto. Entonces, ahí está, son cositas. Vámonos con una línea de tiempo bien interesante sobre la sal, porque es que la sal hay que entenderla un poco más desde estos ritos religiosos que han venido a través de los siglos y que nos han permitido entender obviamente las diferentes religiones, los egipcios, los romanos, los judeocristianos, bueno, una cantidad de cosas, Vivi. Bueno, por aquí hay como una creencia de dónde viene el agua bendita en el cristianismo.
y es que dice que los antiguos egipcios, griegos y romanos invocaban a los dioses con ofrendas de sal. Ese es uno de las cuantas cosas culturales. También podemos mirar en la mitología azteca. Había una diosa de la fertilidad y presidía también sobre la sal, o sea, con agua salada también como que se invocaba a esta diosa. También en el jainismo hay una ofrenda de arroz crudo con una pizca de sal, significa devoción, y se espolvorea sal sobre los restos cremados de una persona antes de su entierro. Sí. Hay otra con el budismo. Se cree que la sal ahuyenta a los espíritus malignos y después de un funeral se lanza sal sobre el hombro izquierdo para evitar que los espíritus malignos entren a la casa. Lo que decía hace un buen rato. Sí, eso también se complementa con lo que les contaba ahorita, lo de la sal, que era como la plata. Sí. Cuando se les regaba la sal y eso, entonces se tiraban una pizca de sal aquí como para evitar las malas vibras. Exacto. En el sintoísmo, la sal es usada para la purificación de ritual de lugares y personas, y se colocan cúmulos de sal en los platos junto a las entradas de las empresas para evitar el mal y atraer a los clientes. Sí. Entonces miren que hay muchos tipos de pero creencias. mire la línea de tiempo, hay desde lo brahmánico, desde lo egipcio, desde lo romano. ¿Por qué? Porque es que hay que entender ese tipo de situaciones. Si cuando iban a hacer un sacrificio de un cordero, utilizaban la sal, porque hace parte de la ritualidad del espacio. Entonces, los ritos a veces hay que saberlos llevar bien. Y por ejemplo, antes del programa estábamos hablando de la lengua muerta, que yo le decía a Hugo que es con una lengua muerta. No todos saben hablar latín, ¿sí? Entonces usted, para recitar palabras en latín, para que suene totalmente discordante, no lo haga. Es una lengua muerta, estudie, ¿sí? El hecho de que usted encuentre una oración en Google no quiere decir que esa sea, ¿sí? Entonces también hay que entender muchas de esas cosas y hay que aprender a interpretar, ¿sí? Entonces no es lo mismo hacer una bendición en latín o hacer un exorcismo, una liberación en latín, que hacerla en español. Obviamente son lenguas muertas, son lenguas antiguas, o el que sabe arameo, por ejemplo, el que tiene la facilidad de una lengua muerta, poderla hablar con toda la conexión espiritual que debe haber. Entonces mire que sí hay unas sensaciones que quedan con un sinsabor, digamos, difícil para interpretar cuando la gente no tiene claridad en cada uno de los procesos. No es tirar sal por tirar sal, no es tirar por encima del hombro porque a mí me pareció, me lo escuché en un programa de radio, no, es saberlo hacer, es saberlo intencionar y es saber conectar esa energía espiritual, esa energía positiva para darle una intención a lo que usted va a hacer, darle fe, darle una organización a esas ideas y no hacerlo desde la necesidad. Mucho cuidado, señoras y señores que nos escuchan, niñas y niños, jovencitos que a esta hora de pronto están por ahí metidos en gritos. No es hacerlo desde la necesidad, es que yo quiero que me amen, no, la voluntad sobre el amor o sobre los ritos no, o sea, carece de sentido. De hecho, en los mismos genios, los genios lo primero que dicen, no pueden revivir muertos y no pueden hacer que una persona se enamore. Y es tema de mitología, ¿no? Y estamos hablando de genios. Sin dudarlo, Arlex, Hugo y Viviana, como siempre nos queda faltando mucho tiempo para tratar estos temas y hay de dónde cortar, hay mucho de dónde cortar, pero tratamos de traerles a todos ustedes la manera y la información más condensada posible de días que hemos preparado el tema, en los cuales hemos leído diferentes artículos, en los cuales hemos ido a diferentes bases a lo largo de la historia para traerles no una conclusión, sino diferentes puntos de vista a un mismo aspecto. Desde la parte histórica, la parte de lo que vive cada uno y también la parte de lo místico, de lo paranormal. Lastimosamente vamos llegando al final de esta entrega, agradeciéndoles como siempre a todos y cada uno de ustedes y además recordándoles que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales como Gritos del Más Allá. Que no nos quiere buscar una por una, la encuentra fácilmente en gritosdelmasallá.online. Esa es nuestra página oficial donde están siempre los últimos videos y además el enlace a todas las redes sociales y a nuestro podcast GDMA Podcast en Spotify, donde están mitos y leyendas de nuestra Colombia. Hugo, antes de finalizar, ¿qué otros datos curiosos tenemos sobre la sal?
Bueno, antes de comentar justamente el dato curioso, un saludo para la gente de Chapinlandia, a Pícuro, a Michio Fosforito, a Madre y a Andrés Sandoval, que están acá en línea en TikTok, que nos envían acá saludos de sus puntos de donde viven y en su punto de trabajo. Ellos además acá nos comenta, Madrecita nos comenta, diciendo que si podíamos desarrollar un tema con la parte de los símbolos y altas y de fuentes de energía. Está viendo así como pues, si podíamos tratar eso en un próximo capítulo. Ese ya lo hemos tratado, ¿no? Pero sino que nos falta como algo de simbología. De simbología. Lo que pasa es que entrar a hablar de símbolos se vuelve complejo porque no todo tiene el mismo significado en cada una de las culturas. Ojo con eso. De hecho la cruz al revés, para algunos supuestamente, los más católicos, supuestamente, y no sé por qué, piensan que es malo. Sí, que es el anticristo, y de hecho es la forma en que Pedro pidió que lo crucificaran porque no era digno de morir como Jesús. ¿Sí? Entonces, simplemente eso, y muchos dicen, no, es que esa es la cruz de Satán y que yo no sé qué, o simplemente la estrella de David, la estrella de 5 puntas, la punta hacia arriba, o este tipo de cosas, o la estrella de 6 puntas. Entonces, dependiendo la intención o cómo esté colocado, pues eso también nos da una intención o nos da un lugar en el entendimiento de la simbología. La simbología es muy amplia y es un poco difícil de manejar, definitivamente, Alejandro. Claro que sí, Arlexia. Además de eso, todo lo que tratamos en Gritos del Más Allá tiene de dónde cortar, tiene de dónde mirar, tiene sus dobles caras. Sí. La cara de la moneda, la izquierda, la derecha, la buena, la mala, todo, pero intencionado a qué y por qué. Tratamos siempre desde Gritos traerles esas perspectivas para que entiendan el punto A, el punto B y si el punto C. Y nos debemos informar. Así señor. Como acá comencé acá analizando, justamente me puse aquí a analizar con este dato curioso, en la cual justamente aquí de parte así del material, donde acá dice, donde una persona que dice Santa Teresa de Ávila, ella era más que todo como profundizada de esto con la parte de utilizar la parte de la sal, y ella decía que por su propia experiencia que no había nada mejor que con el agua bendita, o sea, acompañada con la sal, era para expulsar demonios de nuestro lado. Y ella acá decía una parte justamente como utilizando como los sacramentos para producir como ese efecto de virtud, según él es opere operatu, o más bien como dice, hágase su voluntad en alabanza o en su obra como tal, como para que generara como esa definición como tal. Es lo que significa eso, opere operato. Justamente al activar eso generaba esa activación con la parte de la sal, y lo utilizaba mucho en la parte de sus, dicho, como rituales, para poder estar con eso y siempre teniendo en cuenta a la parte de los sacramentos y con las demás simbologías que utilizaba con la parte en nombre de Cristo. Una de las partes que yo me acuerdo, una vez que tuve como una historia así como con contacto con la sal, fue que estábamos con un amigo, que hasta incluso yo a Alejo se lo comenté hace un tiempo. Me acuerdo que estábamos con el compañero y él me acuerdo que él puso sal en la esquina de la habitación. Y me acuerdo que ese día pues el ambiente estuvo tenso. Hasta me acuerdo que en la sal donde él había puesto ese morro en la sal, se puso negra. Se puso negra, y además estaba la marca de 3 dedos como si alguien lo hubiera rayado como tal. Muchas historias quedan alrededor de la sal que ya en otro programa les traeremos. Gracias a todas las casas radiales que permiten que esta señal llegue a todo el mundo, y de igual manera agradecemos a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo y desde Colombia. Muchas gracias, Viviana. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy, por los comentarios. Muchas gracias por vernos por Fusión Radio, por Gritos del Más Allá, y espero verlos, leerlos la próxima semana. Claro que sí, gracias a Hugo Ernesto Arias. Así es, muchas gracias a ustedes, gente, a los que están acá en sintonía por TikTok y a los que están acá en nuestras redes sociales. Ya saben, estaremos acá siguiendo el próximo miércoles con un nuevo tema aquí en Gritos del Más Allá y a nuestra casa radial Fusión Radio. De igual manera agradecerle a Arlex Parra, dueño y director de Fusión Radio, 15 años de radio digital. Sí, señores, muchas gracias a todos ustedes y a la gente que está ahí en casita o en diferentes lugares del mundo. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, y los invitamos para que dentro de 8 días estén conectados de 8 a 9 de la noche con el tema de Gritos del Más Allá. Y recuerden, las puertas del misterio están abiertas. Si ustedes quieren venir a participar o incluso participar a través de llamada, pueden comunicarse con nosotros, Gritos del Más Allá, o enviarnos audios para que así estén en nuestros programas online y a través de la radio. Como lo diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada tu hogar.
Fusión Radio. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el